tenemos a la directora de Ambas Manos y le damos la bienvenida aquí para conversar a Viridiana Lozano, para conversar porque, Viridiana, bienvenida. Te ha tocado en los últimos, bueno, los 2 diciembres trágicos, estar muy cerca de las noticias cuando se dio tanto el anuncio del fallecimiento por este accidente de helicóptero de la gobernadora y de su esposo, y ahora estabas pues en casa de gobierno cuando se da a conocer esta noticia. Bienvenida a los periodistas. Así es, Alejandro, Álvaro, ¿cómo están? Un gusto saludarlos la tarde de este 13 de diciembre. Como dicen ustedes, pues los paralelismos son inevitables en lo que está sucediendo en Puebla. 2 gobernadores mueren en el transcurso de un solo sexenio y suceden estos hechos trágicos en diciembre. Recordamos, en diciembre del 2018, justo el 24 de diciembre, muere la gobernadora de Puebla, que tenía unos días de haber sido nombrada, Marta Erika Alonso, en un accidente en helicóptero junto con su esposo, el entonces senador por el PAN, Rafael Moreno Valle. Y hoy, 13 de diciembre, muere el gobernador de Puebla, electo de forma constitucional, después en una elección, el gobernador por Morena, Miguel Barbosa Huerta. Los dos pues son situaciones inesperadas, a pesar de que, bueno, sabíamos del padecimiento que tenía el gobernador. No había presentado ningún tipo de complicación por su estado de salud, o al menos ninguna que provocara la suspensión, ya sea de sus ruedas de prensa mañanera que daba de lunes a viernes, o de sus eventos de gobierno. Es la primera vez que sucedía esto y que pues terminó o desembocó en la muerte del gobernador de Puebla este 13 de diciembre en la Ciudad de México. Viridiana Lozano, colega periodista del Estado de Puebla, obviamente ya tomó el control, digamos, del gobierno la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral. Ahora viene el siguiente paso, que es que el Congreso defina al gobernador sustituto, a quien va a cumplir el periodo para el que fue electo Barbosa. ¿Qué tanto este imponderable va a mover también la lógica política en Puebla, particularmente en Morena, sobre todo porque estaban por la disputa por la candidatura? Ahora habrá una disputa también por el gobierno sustituto. Así es, Álvaro. Bueno, como ustedes saben, viene un momento bastante importante en el estado de Puebla, un momento político de mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a suceder, como escuchamos hace un momento en el video que ustedes transmitieron sobre el anuncio que hace la vocera del gobierno del estado de Puebla. La intención es que se nombre un gobernador sustituto antes del 15 de diciembre, es decir, en las próximas horas, porque termina el periodo ordinario de sesiones, para evitar este tema de que se tenga que nombrar un gobernador provisional, como marca la Constitución, convocar a sesión extraordinaria y que vaya entonces el gobernador sustituto. Esa es la idea. Pero bueno, ustedes bien saben, lo hemos también nosotros publicado, cómo está la lucha de poder en el estado de Puebla. Hay 2 grupos, es decir, y se estaban marcando con mucha más visibilidad. Eran muy visibles estos 2 grupos en los últimos días. El grupo del gobernador Miguel Barbosa Huerta, que están los llamados barbosistas y que son los que controlan a una hora el Congreso del Estado. Y el otro grupo que estaba haciendo el diputado federal, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velasco. En el grupo del gobernador, pues había, como se le llama también en el gobierno federal, lo llamaron aquí en el estado de Puebla corcholatas, 3 funcionarios, 2 funcionarios y el presidente del Congreso, quienes habían manifestado públicamente su intención por ir a la contienda electoral del 2024, y el diputado federal Nacho Mier, que no lo ha dicho tan directo, pero ya incluso está recorriendo o ha estado recorriendo el estado con estos temas de la consulta por la reforma electoral. Viene un momento bastante complicado. En este preciso momento, digamos, Morena y el grupo barbosista tiene la mayoría en el Congreso. Hubo una discusión en el 2018 sobre cuántos votos se necesitaban para nombrar al gobernador sustituto. En ese entonces se resolvió que la mitad más 1. Entiendo que es lo mismo que van a decidir esta vez, que sea la mitad más 1, porque no está lo bastante claro en la Constitución cuántos votos se necesitarían. Aún así,
En Puebla son aliados Morena y el PRI. Los otros demás partidos también siempre han votado con el gobierno. Solamente algunos diputados del PAN, que son 5 diputados, han ido en algunos temas en abstención. Así que bien podrían hacer el nombramiento, pero todavía no hay nombres de quién llegaría a ser el gobernador sustituto. Hay mucha información, mucha desinformación de si el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará un alfil para que sea nombrado por el Congreso, si los barbosistas se impondrán y tendrán que nombrar al gobernador sustituto. Hay mucha especulación al respecto y sobre todo, que es lo que comentaban ustedes, el momento en el que se da a conocer esta información es clave. Estábamos prácticamente, o muchos periodistas estábamos en el anexo de Casa Puebla, bastante impactante lo que sucedió hoy. Viridiana, también hay que decir, porque así es también la política, cuando se generan vacíos, pues se abren oportunidades. Eso es la política. Al final, siempre se está trabajando para generar los vacíos y para llenar los mismos vacíos. Y en el caso de Puebla, pues el fallecimiento del gobernador también abre una posibilidad o fortalece la posibilidad de Ignacio Mier, quien tenía un enfrentamiento directo con el gobernador de Puebla, a tal punto que incluso él le atribuye en algún momento el haber metido a la cárcel a que fuera director del periódico Cambio allá en Puebla. Es decir, como parte de la misma dinámica de poder, pues se había dado este enfrentamiento y se había expresado, entre otras cosas, con ese arresto, con esa detención. ¿Qué es lo que se viene o qué es lo que prevés que se venga en la sucesión, pero no la inmediata, porque esa se va a resolver, va a tener muchas trabas y a lo mejor no es la que más interese a la mayoría de los grupos políticos, sino más bien en la elección que venga después de completar este periodo tan trágico? Bien, pues como ustedes recordarán, Morena hizo un pronunciamiento muy puntual y creo que lo ha hecho en general en todo el país, que los candidatos sean quienes ganen la encuesta. Lo hicieron también para el caso de Puebla, lo dijo el dirigente nacional del partido. Si bien en Puebla se estaban moviendo estas corcholatas, hasta donde yo tengo información, ninguna de ellas había logrado el nivel de posicionamiento necesario hasta hace unos 15 días, después de que hicieron un recorrido por el estado y se estuvieron moviendo. Sí estaban creciendo, igual al mismo tiempo que estaba creciendo el diputado federal Ignacio Mier, que también hizo un recorrido un poco menos intenso por sus labores en la Cámara de Diputados. Si bien estaban creciendo, no llegaban a los niveles que hasta ahora ha ostentado Alejandro Armenta Mier, que es el presidente del Senado. Entonces, bien, creo que en estos momentos se cierra este tema, pareciera, ¿no? A este tema de los dos personajes nacionales con más escaparate, digamos, ¿no? A nivel nacional, que son Alejandro Armenta e Ignacio Mier. Pero también habrá que ver qué sucede, por eso creo que las siguientes horas son cruciales, con el barbosismo. ¿Qué pasó en el 2018? En cuanto falleció Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, lo sabes, Álvaro, el morenovallismo se esfumó casi de manera inmediata. No duraron ni siquiera para el gobernador el gobernador provisional, que fue Rodríguez Almeida. Se esfumó este grupo político. Habrá que ver qué pasa con los barbosistas, que además pues tienen el apoyo del PRI, de un personaje muy fuerte en el PRI, del que vamos a tener que estar muy pendientes, que es Jorge Estefan Chidiac, el coordinador de los diputados locales del PRI, cuya bancada será definitoria para la elección del gobernador sustituto, porque esta afrenta no es solamente entre el gobernador, o no era solamente entre el gobernador de Puebla y el diputado federal Ignacio Mier, era entre el hoy diputado local Jorge Estefan Chidiac, y el diputado federal Ignacio Mier. Recuerden que la denuncia o por el delito que detienen a su socio, el primer delito, después se le imputan otros 3, es la presentada por Jorge Estefan Chidiac, y habrá que ver él cómo mueve también el tablero en el Congreso. Quedan 2 años todavía para el posicionamiento. Por supuesto, esto cambia por completo el tablero. Habremos de ver nombres ir y venir en los próximos meses, tal vez ya de ni siquiera los que nos imaginábamos, ¿no? Y hay que esperar a ver qué juego político tiene el barbosismo, porque ellos
ya habían aglutinado a presidentes municipales, incluso presidentes municipales del PRI, la mayoría de la Cámara, del Congreso del Estado, funcionarios públicos, cabildo, ya estaban haciendo una estructura bastante sólida, y esto sucedió después de que se dio la renovación de Morena en octubre, cuando nombran a Olga Romero y Andrés Villegas como presidente del partido y del consejo, porque después de esto ellos empezaron una gira al interior del estado para conformar esta estructura que actualmente es del barbosismo, por lo que pueda quedar de lo que se puedan organizar los barbosistas, ¿no? Una pregunta técnica, Viridiana. ¿Cuántos diputados locales tiene Morena, sin considerar digamos, al PRI que ha trabajado con ellos? Mira, ahorita ¿por sí mismos no dan mayoría? Porque hay 4 diputados de Morena que están con Nacho Mier, entre ellos su hija, Daniela Mier, quien fue nombrada diputada plurinominal por el PT y que después entró al grupo de Morena. Entonces hay 4 diputados que están con Nacho Mier. Ahorita les doy a ver si aquí en mi redacción me pueden pasar los últimos números. Lo que pasa, Viridiana, y mientras lo buscas, pero sí es importante, obviamente, tener en consideración si Morena va a necesitar establecer alianzas, por ejemplo, con Jorge Estefan Chidiac, que es el coordinador de los diputados del PRI, o si solo, y quiénes y por quiénes se van a inclinar, porque para el gobernador sustituto, muchos, obviamente, o habrá quienes digan, yo no quiero ser gobernador de menos de 2 años, porque están buscando efectivamente la gubernatura de sexenal. Entonces, por eso sí, en este mismo momento, Viridiana, y tú lo sabes muy bien, en Puebla ya está, por supuesto, preparándose el homenaje en cuerpo presente del gobernador fallecido, pero todo está ya moviéndose políticamente también allá. Viridiana, yo pensé que ya está. Ya está de regreso, Viridiana. ¿Nos escuchaste, Viridiana? ¿Nos escuchas? Creo que estamos perdiendo a Viridiana. Ahorita volvemos con ella. Ahorita la recuperamos. Interesante, Álvaro, lo de Jorge Estefan Chidiac, porque se trata de un personaje que viene, aunque él ha coqueteado siempre con el sector empresarial, o sea, siempre se ha posicionado, digamos, desde el sector empresarial, pero es un personaje que viene de Manuel Bartlett. Fue funcionario con Manuel Bartlett. O sea, y luego yo recuerdo muy bien a este personaje que era pues muy notorio en los años de Mario Marín. O sea, se les cayó todo eso, lo de Marín fue una tragedia, digamos. Ya tenemos a Viridiana. Lo de Marín fue una tragedia que arrastró, como dice bien Viridiana, con el caso del gobernador Moreno Valle, también arrasó con todos los que estaban, con todos los que eran los simpatizantes de Mario Marín o los marinistas o como se les llamara. Claro. Esos también quedaron arrasados. Y personaje ahora sería con el que negocia Morena para lograr una cierta gobernabilidad. Jorge Estefan. Sí, ¿nos escuchas ahora sí, Viridiana? Bueno, creo que todavía no. Hay una cosa que hace rato decía Viridiana, ahorita recuperamos el sonido con ella, decía una cosa muy, muy interesante, Viridiana Lozano, nuestra colega periodista de Puebla, cómo a la muerte de Rafael Moreno Valle y de su esposa, que era la gobernadora entonces, se diluyó el morenovallismo. Moreno Valle había constituido una coalición de intereses políticos, económicos, mediáticos, que no solamente le sirvieron para conquistar Puebla en 2010, cuando él gana las elecciones, y también con Antonio Gali y luego con su esposa. El proyecto era ser presidente de México y el proyecto estaba en curso porque él
a la hora de su muerte era coordinador de los senadores del PAN. Desde el Senado, Rafael Moreno Valle estaba previsto construir su candidatura para 2024. En mala hora ocurre el accidente, pero digo este dato porque a la muerte de Moreno Valle, todo ese grupo, Alejandro, se diluyó. Así es. Y muchos personajes del propio PAN, el propio PAN los hizo pedazos, porque Rafael Moreno Valle, que se apoderó del PAN, desplazó también a muchos, particularmente la facción del Yunque, aunque algunos que sí estaban con él, como siempre le hacen, pero cuando muere Moreno Valle, de su grupo no queda absolutamente nada. Y es probable que ocurra lo mismo con el barbosismo, si es que existe, como dice, y se lo creo, Viri, que existe en el caso de Puebla. Pues sí, pero de todas maneras, Álvaro, era un grupo muy inestable, políticamente muy inestable, porque el mismo Barbosa era un personaje muy inestable. Es decir, él sí, pues sus creencias estaban en el PRD, su volante en realidad era el del PAN, o sea, era entre panistas, priistas y algo de morenistas y perredistas. O sea, no se puede esperar pues que ese barbosismo pueda sobrevivir a la tragedia que se ha dado el día de hoy. Le damos la bienvenida de regreso a Viridiana Lozano. ¿Nos escuchas ahora sí, Viridiana? Sí, ya tengo lo que me habían solicitado de los diputados que integran el Congreso. Son 41 diputados locales los que tenemos en el Congreso del Estado de Puebla. Les decía que seguramente harán lo mismo que en el 2018, que es la mitad más uno. En ese caso, Morena tiene 17 legisladores, el PRI 7, siempre han ido juntos, siempre, el PT 5, PCI 1, el Partido Verde 1 y Movimiento Ciudadano 1. ¿Quiénes han ido en contra o quiénes podrían ir en contra según lo que hemos visto en las votaciones en Puebla? El PAN, probablemente, dependiendo de a qué acuerdo lleguen, que son 9 diputados menos, y al menos de Morena 3, que son los que están con el grupo del diputado federal Ignacio Mier, por supuesto su hija Daniela Mier, el diputado Iván Herrera y el diputado Carlos Evangelista, que son los 3 que siempre han votado, digamos, en sentido contrario. Sí, por supuesto, como decías, Álvaro, es necesario un acuerdo con el PRI, aunque tendrán los votos del PT, del PCI, del Partido Verde, para que sea más sólida la votación, porque no sabemos lo que pueda pasar. Si bien ellos han sido fieles al barbosismo, sin el gobernador de Puebla, pues todo podría cambiar, todo podría suceder, ¿no? Así es. Está emitiéndose un comunicado de prensa ahora mismo del gobierno de Puebla, que dice básicamente lo mismo que leíamos hace unos momentos. Les leo simplemente algunas de las partes principales. Dice: en su irrestricta convicción por el cumplimiento de la ley, dice que Barbosa logró desterrar privilegios, combatió formalmente a la inseguridad y la corrupción, luchó de manera decidida contra la desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que el día de mañana habrá un homenaje de cuerpo presente en el estado, en el Congreso del Estado a las 9 de la mañana, en el Palacio de Justicia a las 9:45 y finalmente habrá otro en Casa Aguayo a las 11:30 de la mañana. Pues sí, van a hacer un... bueno, aquí está, estos son los datos que está dando el comunicado. Sí, tal cual, lo que había adelantado ya la vocera del gobierno del estado en la ceremonia en la que se espera que asista el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de mañana a las 9 horas en Casa Aguayo. Vienen días turbulentos, Viridiana Lozano, y no creo que cesen
en los días que siguen, porque hay que ver si quien llega va a reestructurar el gabinete. Hay que ver efectivamente si es alguien que puede eventualmente influir para la candidatura a gobernador de Morelos. Hay que ver si efectivamente el presidente López Obrador mismo, digamos que interviene, porque no hay que perder de vista que con Barbosa no había una gran relación. Y porque también, aprovecho para preguntártelo, Viridiana, Barbosa apoyaba más al alcalde de Puebla, o por lo menos eso era lo que se decía o se dice en los círculos de Morena, tanto en Puebla como aquí en la Ciudad de México. Pues mira, hubo mucha especulación, primero en la elección del 2021, si es que el gobernador había intervenido porque ganara mejor Eduardo Rivera y perdiera Claudia Rivera, que era su enemiga política abiertamente. Después, bueno, por supuesto, el gobernador negó públicamente que haya sucedido esto, pero sí vimos, Álvaro, eso sí, vimos un enfrentamiento, como un estira y afloje en la relación. De por sí, desde hace muchísimos años, desde antes de Marín con Doher, siempre la relación entre el gobernador del estado y el presidente municipal, así fueran del mismo partido político, era muy complicada. En el caso de Puebla, hubieron muchos momentos tensos en los últimos meses entre el gobernador de Puebla y el presidente municipal, Eduardo Rivera. Incluso cuando Eduardo Rivera dio a entender, o abrió más bien, perdón, la posibilidad de ir por la gobernatura para el 2024, el gobernador dejó de invitarlo a los eventos oficiales, porque dijo que una cosa era invitarlo como autoridad y otra cosa ya como una autoridad con cierto interés. Incluso estaba muy molesto cuando vino el dirigente nacional del PAN a destapar a Eduardo Rivera. Mientras no había corcholatas a la gobernatura abiertas, había todavía esta duda, la planteaban varios periodistas, varios políticos, de si el gobernador prefería 1000 veces apoyar a Eduardo Rivera en caso de que fuera el 2024 que permitir que Ignacio Mier ganara la gubernatura. Pero desde la renovación de Morena en Puebla con la elección de los nuevos líderes del partido, sí se vio ya que el gobernador estaba creando una estructura de Morena y del barbosismo al interior del estado. Ya se veía completamente enfocado en, pues, dos de sus secretarios, el secretario de Salud, José Antonio Martínez, la secretaria de Economía, Olivia Salomón, y el presidente del Congreso, Sergio Salomón, quienes habían estado acompañando a la dirigencia de Morena en las asambleas de Morena en las que abiertamente se pronunciaban por Claudia Sheinbaum como el candidato o el perfil que ellos apoyarían en la elección presidencial del 24. Entonces, cuando esto empezó, Álvaro, yo sí noté que ya como que esos rumores se habían disipado, aunque siempre ha quedado en el rumor que el gobernador hubiera preferido 1000 veces apoyar a Eduardo Rivera que apoyar a Ignacio Mier, pero también a Mier, claro, y el gobernador también era muy puntual cuando decía el yunque. A ver, no se trata de Eduardo Rivera, es el yunque, son los ultraconservadores. Y ahí sí, en los últimos meses, cuando se refería al gobierno de Eduardo Rivera o a Eduardo Rivera, hacía mucho énfasis en que Yunquelandia, en que el yunque, en que no se debía permitir que el yunque gobernara el estado. No tienes sonido, Alejandro. Alejandro, no tiene sonido. A ver si, ahí está. ¿Quién sabe qué pasó con el sonido de Alejandro? Es muy importante lo que tú señalas, Viri, porque efectivamente esos escarceos que hubo, uno los entiende a partir de la relación institucional que se establece entre un gobernador y un presidente municipal. En este caso, donde se asientan los poderes del Estado, en Puebla, y aunque ya en algún otro momento fueron aliados cuando impulsaron a Rafael Moreno Valle como candidato a gobernador en la elección del 2010. Aún con los forcejeos y abiertos pleitos que hubo del gobernador Rafael Moreno Valle, con el que entonces era también
presidente municipal del PAN, Eduardo Rivera. Así es. Pero también en aquel momento la coalición PAN-PRD, que impulsó a Rafael Moreno Valle, tenía del lado del PRD a Barbosa como uno de los impulsores. Así es, mira, en ese momento Barbosa, digamos, sí tenía juego. Él estaba en la Cámara de Diputados Federal como senador, pero no se le veía tanto por Puebla, salvo ciertos eventos. Acuérdate que en ese momento todavía se hacían gestiones, ¿no? Lo que ya desapareció en épocas de la Cuarta Transformación, todavía había por ahí algunas gestiones. Y en algunos momentos sí se vio al gobernador de Puebla aquí, ¿no? Ya después viene el enfrentamiento franco por la postulación, primero al interior del partido, por la postulación de Miguel Barbosa como candidato a la gobernatura, después el enfrentamiento con Marta Erika Alonso en la elección, que todo el tiempo él sostuvo que le habían robado la elección, y ahí ya vino muy, muy fuerte el enfrentamiento, ¿no? Con Eduardo Rivera, como refieres, claro, estaba muy confrontado con el exgobernador Rafael Moreno Valle, al grado que le incautaron, no le aseguraron su casa, que no podía moverla, ¿no? En todo este tema de la sanción que iba a haber supuestamente por sus cuentas públicas, y que después terminó cuando llegan a un acuerdo para que él vaya por la presidencia, para que apoye al grupo, y después va por la presidencia municipal de Puebla contra Claudia Rivera y gana. Entonces ahí es donde se da esa especulación. Pero yo creo que esa especulación se dio más por el enfrentamiento que había entre Claudia Rivera y el gobernador, porque Eduardo Rivera, si bien es apoyado por la dirigencia nacional, tiene algunos problemas al interior del partido, tampoco es que hayan hecho ya su partido mucha estructura al interior del estado como para jugarla. Yo creo que por ahí se dieron cuenta que no, y Morena, pues con los números que traen y que todos sabemos que traen en el país y en el estado de Puebla, pues decidió el gobernador empezar a formar a sus propias corcholatas. Hoy una última pregunta, Viri, de mi parte. Es un hecho, o salvo que haya un imponderable, pero para la elección del 2024, el PAN ya tiene su candidato, y es a gobernador, y es Eduardo Rivera. ¿Alguien más se la puede disputar? Álvaro, yo fíjate que veo que Eduardo Rivera no da el paso porque no se siente seguro de enfrentarse a Morena, ¿no? A Morena, con los números que trae, la estructura que trae, hasta antes de que pasara esto. Vamos a ver qué sucede después. Todos al interior del PAN y del PRI, porque acuérdate que aquí fue la alianza PRI-PAN también, quieren que Lalo Rivera vaya por la gobernatura, ¿eh? ¿Por qué? Porque ven difícil que ganen la gobernatura, pero fácil, según ellos, conservar la capital, y entonces ver el momento en el que algún otro político de este grupo se pudiera colar a la candidatura a la capital del estado, al municipio de Puebla. Yo veo, hasta mi percepción hasta hace unos días, y lo que ha dicho Eduardo Rivera, sí podría ser la única carta que tuviera el PAN para ir, pero no está decidido a ir. Tal vez prefiera ir por la reelección y se sienta más seguro yendo por la reelección, porque si va por la gobernatura y pierdes el todo por el todo, y si va por la reelección, pues tal vez tenga algo, porque no ha hecho trabajo al interior del estado hasta este momento. Álvaro ha tenido 1 o 2 apariciones al interior del estado en eventos de invitado de algún presidente municipal, pero no ya formando una estructura. ¿Qué ha dicho el PRI? Bueno, si Eduardo Rivera no quiere ir al gobierno, nosotros podemos ir al gobierno del estado, y ahí se empezarían a jugar un poco las cartas, aunque en Puebla desde hace unas semanas estaba la duda de si Morena podía jugar con el PRI, ¿no? Lo que pareciera muy complicado, pero bueno, hace muchos años jamás hubiéramos dicho que PRI y PAN irían juntos tan de facto, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha dicho hasta el momento. Por supuesto, como te decía, todos los panistas y priistas quieren que vaya Eduardo Rivera para que la silla al Ayuntamiento de Puebla pues quede vacía, que es la que ellos ven más fácil de darle a Morena, ¿no? Lo que parece, pues lo que aparece en el mediano plazo, pues sí son grupos muy dislocados, porque después de la muerte de Moreno Valle y de Marta Erika, pues es que ese grupo se desintegra. Ahora tiene un futuro incierto
el mismo barbosismo, y no siento que Barbosa haya consolidado un movimiento como tal o una representación sólida de Morena allá. Y el PRI es el PRI, viene de la tragedia y sigue en la tragedia. Entonces, pues sí, es como estar volteando a ver un estado donde todo se ha dinamitado y quién sabe, el futuro va a ser de los más hábiles, sin duda, en el siguiente tramo. Viridiana, pues te agradecemos que hayas estado aquí acompañándonos en Los Periodistas. Muchísimas gracias por tus comentarios. Te apreciamos la disposición. Gracias. No, muchas gracias a ustedes y pues vamos a estar en las próximas horas muy pendientes y mañana, por supuesto, en la cobertura de lo que está sucediendo en Puebla, va a venir el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, según ya confirmó la vocera del gobierno del estado. Así que, bueno, información hay muchas, así que estoy pendiente de lo que necesiten. Muchas gracias por invitarme a su programa. Gracias, Viri. Como siempre, te mando un abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego.